Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3 y 5, aquí estamos, casi acoplándonos a la nave del misterio, casi, bueno, pues tomando posiciones. Hay un misterio con las luces de este programa, de este Estudio 1, que ya no sé por qué nunca se quedan igual, no tiene que ver con lo paranormal desde luego, pero sí, estamos aquí acoplándonos desde luego para iniciar un viaje a la leyenda, a los enigmas, a la antigüedad. Don Antonio Bravo en los mandos técnicos de esta especie de cápsula espacial que iba a remontar un río absolutamente mágico, sagrado, del que se habla mucho pero se conoce poco, y tenemos además, la cadena SER tiene una enviada especial de excepción que lo está viviendo, un país mágico también, Vamos a conectar con Perú, un lugar que queremos muchísimo. Carmen, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, que envidia nos da nuestra compañera que se encuentra en la ruta Quetzal y ahora mismo está en Cuzco, desde donde nos va a hablar y nos va a contar las leyendas más tremendas del Amazonas, Iker. Además de eso, como siempre, un montón de noticias, un montón de secciones. Vuelven las dramatizaciones del equipo de producción de la cadena SER. Recuperamos todo este verano, ya lo sabéis, algunas de las que hicieron, bueno, pues furor en su tiempo. Han sido 2 años completos de dramatizaciones radiofónicas. Hoy recordamos una que además, para desgracia de don Antonio Bravo, hoy comandante en los mandos de la nave del misterio, y para Jorge Martínez, que anda también por ahí, tiene que ver con la radio. Es una dramatización que tiene que ver con este mundo nuestro de los micrófonos, basada en un hecho real, en una emisora que pudiera ser como cualquiera, como esta, y que tiene a técnicos de sonido como protagonistas. Vamos a viajar de nuevo con Begoña Arce a Londres en busca de lo que se sabe del hombre del piano. Ya todo el mundo se ha olvidado, ya nada existe, como siempre pasa en esta vorágine informativa. Las noticias ocurren, pero de repente se olvidan. Nosotros no, seguimos. Y vamos a hablar de personajes realmente célebres para este mundo, sobre todo de la arqueología. Y sobre arqueología, misterio y leyendas, viajamos hacia los confines del Perú. Creo que nuestra compañera nos va a recibir ni más ni menos que en un lugar sagrado donde los haya, en el ombligo del mundo, Cuzco. Vamos para allá. Ruta Quetzal BBVA, de las ciudades de los reyes al Amazonas y a la tierra de los vascos. Un titular que creo que es atractivo porque de lo que se trata en este caso, en este suceso, en este viaje, es de, bueno, conocer más cosas, más historias. Tenemos incluso alguna crónica por aquí. Yo pido de nuevo disculpas por mi voz. Aire acondicionado demoníaco, eso sí que es demoníaco en algunas ocasiones, y que ha hecho que, bueno, escuchéis esta especie de nada aterciopelada sintonía en mis cuerdas vocales. Cristina Machado, nuestra compañera, se encuentra precisamente en Cuzco, pero ha ido viajando por todo el Amazonas y además encontrándose con un montón de antropología, digámoslo así, en vivo. Cristina, buenas madrugadas, amiga. Vamos a ver si le escuchamos. ¿Quién? Sí, Cristina, ¿me escuchas? Sí, os escucho perfectamente. Sí, nosotros también ahora. Había habido una pequeña solapamiento de sonidos, digámoslo así. En este programa pasa de todo. Hemos empezado con las luces y ahora los sonidos también hacen de las suyas. Cristina, decía que estás en el ombligo del mundo ahora mismo, en Cuzco, ni más ni menos, ¿no? En la ciudad de los Reyes, una ciudad impresionante, de verdad, el centro de lo que fue el imperio incaico, y bueno, que se conserva en la actualidad con construcciones de los incas, con unos restos arqueológicos que lo rodean, que son una auténtica maravilla, y rodeados además de misterio, porque del imperio inca se conocen pocas cosas, ellos no tenían escritura, y lo que se sabe en la actualidad pues son hipótesis que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo. Oye, Cristina, además, bueno, yo conozco también Cuzco, es un lugar maravilloso. Imagino que has estado delante de esa piedra de los ángulos, construcciones absolutamente increíbles. Contaban, yo no sé si esto se ciña de realidad o no, que aquellas construcciones de los incas han resistido todo tipo de movimientos sísmicos, y otras construcciones mucho más modernas pues han venido abajo. A una persona que llega a Cuzco, ¿qué es lo que más le llama la atención aparte de esa plaza maravillosa? Imagino que el prodigioso trabajo de la piedra de aquellos antiguos, ¿no? Sí, porque según nos dicen son piedras que están unidas sin ningún tipo de argamasa. Son piedras enormes que llegan a pesar varias toneladas y que encajan perfectamente, pero porque fueron pulidas para encajar de esa forma exacta. Como digo, no hay cemento que las una y aún así han durado siglos, y esto, como dices tú, es una zona sísmica. Aquí se registran muchos terremotos y aún así esas construcciones siguen aguantando con el paso del tiempo
sin que se sepa muy bien cómo pudieron hacer esas uniones tan exactas. Imagino que dentro de poco además acudirás a lugares absolutamente maravillosos, de esos que le dejan a uno muy pequeño, como puede ser Sacsayhuamán, que están en unas construcciones ciclópeas alucinantes y donde se sigue repitiendo un poco la tecnología de esta gente. Se sigue sabiendo poco del Imperio Inca, y una de las, digamos, misiones de la Ruta Quetzal, por lo menos, Cristina, es acercar a la gente, intercambiar información y acercar un montón de misterios en el buen sentido y de historias que no se conocen mucho, que no se publicitan mucho, ¿no?, habitualmente. Sí, en Sacsayhuamán hemos estado ya precisamente, y la construcción, pues sí, se repite, es el mismo estilo que se utilizaba en Machu Picchu o en Pisac, que también lo hemos visto hoy, y la historia de los incas pues es la misma, son ciudadelas que no se sabe muy bien para qué se construyeron, podían ser centros para religiosos o ciudades donde vivía la gente, no se sabe, porque como digo, no hay escritos y lo único que se tienen son las crónicas de la época que se transmitieron verbalmente. Cuando llegaron los conquistadores, pues se destruyeron y no se dio mucha información. No se sabe muy bien a qué se dedicaron estas ciudades. Oye, Cristina, ¿habéis estado ya en Machu Picchu? No, a Machu Picchu vamos a ir mañana. Ah, bueno, pues nos tienes que contar de verdad la primera impresión, la primera impresión al llegar a ese lugar, que parece mentira que estuviera hasta 1911 sin ser descubierto, un lugar absolutamente fascinante y que de repente, gracias a Hiram Bingham, pues de repente surgió como de la nada. Nos ha fascinado tu trabajo con una fotografía aquí maravillosa, remontando un poco parte del Amazonas, río mítico donde los haya. Te has encontrado de todo, imagino, leyendas, historias, tradiciones, en ese río a veces tan maltratado, pero donde sigue viviendo gente como en otro tiempo, imaginamos, ¿no? Sí, hay cientos de leyendas de los poblados indígenas que realmente sorprenden, porque como dices, pues viven en cabañas sin paredes, al aire libre, compartiendo vida con multitud de insectos que nosotros ni nos imaginamos y con una agricultura muy básica, y siguen viviendo así. En poblados hemos llegado donde acababan de instalar la electricidad, por ejemplo, algo que para nosotros es impensable, ¿no? Y que para ellos sería un momento mítico, ¿no? Imagino también. ¿El qué, perdón? Ese momento de la llegada de la electricidad sería para ellos un momento casi como, bueno, la llegada de la magia, ¿no? Claro, para ellos ya es una fecha más para celebrar, ¿no? Porque de repente tienen luz en su casa. No tienen televisión, no tienen teléfono, no tienen esas cosas que para nosotros son fundamentales en la vida, pero tienen ahora electricidad, pueden ver en la oscuridad de su casa simplemente dándole a un botón. Para ellos eso es pues una revolución. ¿Qué te ha llamado la atención en cuanto a leyendas? Tú has escrito algunas cosas bien interesantes, por ejemplo, una que me resisto, a no comentar, pero tengo que hacerlo, una anaconda gigantesca, se hablaba de ella, una anaconda de 40 metros, puede ser, por lo menos la imaginación popular le puso esa medida absolutamente increíble, ¿no? Sí, se dice que se vio, aunque hay constancia de que así fuera, pero según las leyendas amazónicas, cada río, cada lago de la selva tiene a su propio protector, que es una anaconda. Lo llaman la Yacumama, Yacu por río y Mama por madre en quechua, es la madre del río, es la boa gigante del Amazonas. Aseguran que cuando alguien intenta pescar o hacer daño de algún modo al agua y a los seres que viven en ella, pues la serpiente provoca lluvias, desata tormentas, tira los árboles, asusta a esa gente porque de esa forma protege a su lago. A veces la Yacumama se marcha, entonces es cuando el agua se seca. Los indígenas, pues como decimos, llegan a atribuirles tamaños gigantescos, de ahí esa historia en la que una vez se vio una anaconda de 40 metros de longitud y hasta 8 metros de grosor. Como decimos, eso no se ha demostrado. Se sabe que las anacondas pues pueden medir 9 metros. Eso es lo que hay constancia. Los 40 metros no se sabe. De hecho, a principios del siglo XX, Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, depositó en un banco $15.000 como recompensa para aquel que encontrara una anaconda superior a los 10 metros. Hoy en día, esa recompensa sigue en el banco, su valor asciende ya a $100.000 y todavía no hay nadie que haya podido encontrar una serpiente mayor. Todavía no ha pasado ese baremo de los 9 metros. Quizá sorprendente también puede ser el mundo de los habitantes de ese río, los que viven dentro de él. Hablabas incluso también de delfines de un color muy peculiar, delfines que según las creencias antiguas, que repito, nos puede sonar algo absolutamente remoto, pero como decía Cristina Machado, es que hay pueblos que hoy
ahora mismo están descubriendo la luz eléctrica, viviendo hasta entonces casi como en la época de las cavernas. Delfines que son casi animadores de esos lugares, ¿no?, para muchos habitantes de ese río. Sí, son delfines, nosotros los hemos visto, incluso viajando en barcos con motor, que hacíamos ruido y saltaban a nuestro lado, son impresionantes, es una maravilla. Son delfines rosas o bufeos colorados, como los llaman aquí, o yacurunas. En quechua es el hombre del agua. Según las creencias de los indígenas, que las creen a pie juntillas, estos delfines viven en ciudades bajo el agua, y cuando salen a la superficie lo hacen disfrazados de gringos. Gringos para ellos pues son los que tienen la piel clara, cualquier extranjero que tiene la piel más clara. Salen disfrazados de gringos y con el pelo rubio, de forma que les tapa el agujero por el que respiran los delfines. Qué interesante. Estos gringos lo que hacen, según los indígenas, es seducir a las chicas de los poblados. De hecho, muchas de las chicas, cuando se quedan embarazadas, antes de lo correcto para sus ciudades, ponen como excusa que han sido seducidas por un delfín rosa. Los pobladores los temen a estos delfines, lo que en cierto sentido los protege a los animales, porque de momento no están en peligro de extinción, les tienen mucho respeto por toda esta leyenda, con lo cual no los pescan de forma masiva al menos y están viviendo de forma tranquila en el Amazonas. Qué curioso, Carmen, fíjate que no habíamos dado el teléfono y hay gente que está escribiéndonos, 7640, palabra milenio, y la verdad es que muchos amigos, también peruanos y demás, están hablando de que saben de sus historias, las consideran propias, y para muchos todavía no está claro que bueno, la línea, ¿no?, que separa ficción y realidad. Y que incluso amigos sevillanos que están viviendo en Perú y que nos escriben desde allí. Nos dice: hola, gente de Milenio 3, aquí un sevillano desde Perú, avísenme cuando vengan a Trujillo y tendrán un corresponsal más. Llevo ya 5 años, así que si vienen los puedo ayudar en lo que pueda. Han ido a ver en Lima la casa Matsushima. Dice que pasan cosas horribles y en una ciudad cerca de Trujillo una maldición de un tal señor Copitea. Bueno, imagino que Perú está lleno absolutamente, bueno, está plagado de tradiciones, algunas de ellas más o menos escabrosas. Nos pregunta también Cristina por historias, no sé cómo se vivirá allí, cómo vivirán esas tribus, el mundo de lo sobrenatural en el sentido de, no sé, enterramientos o leyendas que tengan que ver con espíritus. ¿Habéis captado algo de esto en ese viaje? Sí, hay otra leyenda que es la del Chuyachaki. Se supone que es un diablillo que adopta la imagen de un pariente del que está visitando la selva en ese momento. Es la imagen exacta, salvo por una diferencia, es que tienen uno de los pies más pequeño. Eso es lo que nos haría distinguir al diablillo. Ese diablillo te lleva al centro de la selva para robarte. Como digo, bueno, pues la forma de distinguirlo es mirando a los pies y viendo que uno de los pies es mucho más pequeño de lo habitual, pero el resto de la figura es exacta a un pariente de la persona que se ha adentrado en la selva y que puede ser captada por este diablillo. Es una especie de diablo cojuelo a lo amazónico. Sí. Cristina, también vais a visitar... Perdona, decías... Dime, Carmen. También ibais a visitar, si no recuerdo mal, que me has dicho, las líneas de Nazca, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Sí, la ruta continúa en los próximos días, irá hasta Nazca y podrán visitar pues las líneas de Nazca, unas figuras, vosotros lo sabéis, inmensas, geométricas, figuran arañas, pájaros, hombres, monos, con unas dimensiones kilométricas y que en algunos casos solo pueden verse desde el aire. Todavía hoy día no hay ninguna teoría de cómo se dibujaron esas figuras en una zona desértica que a lo largo del tiempo ha aguantado, porque puede pasarse 20 años sin llover. Sí, el lugar más seco del mundo, dicen, Cristina. Sí, puede pasarse eso, décadas sin llover, y cuando llueve muy poquito. Eso es una de las formas que ha permitido que esas figuras aguanten pues miles de años, porque hace 2000 años que empezaron a hacerse las primeras figuras. Yo, Cristina, te diría, y además es que tenemos cierta envidia de que, porque nos estamos imaginando ahora mismo un montón de amigos lo que habéis visto y lo que vais a ver. Nazca, yo lo considero el lugar, bueno, hay muchas hipótesis, ¿no?, de todo tipo, siempre diferenciándose de quien las proponga. Lo cierto es que desde hace 2000 años están ahí. Y no sé, nos gustaría conocer en una próxima conexión tu impresión. Desde luego, de nuestra parte, si puedes, Cristina, hay una persona maravillosa en Nazca que seguro que os atiende, que es Eduardo Herrán, que es el jefe de pilotos de Aerocóndor, los que sobrevuelan las líneas. Por favor, envía un abrazo muy fuerte de sus amigos de Milenio 3 y por favor que os lleven y que te lleven
a ver lo que ellos llaman el Cerro de los Astronautas. Hay un sitio que le llaman así, el Astronauta, es una figura que mide como una casa de 28 pisos. Alguien la hizo antes de nacer Cristo, sigue allí, y nos encantaría, Cristina Machado, corresponsal de la cadena SER, con un trabajo maravilloso en esta ruta Quetzal BBVA, que nos contaras tu impresión personal. Para mí fue un shock, espero que también lo sea para ti en el aspecto positivo, porque es impresionante ver aquello. ¿Nos lo contarás, no, Cristina? Seguro que sí, porque además, bueno, es impresionante viéndolo solo en las fotografías. Supongo que al natural debe ser una experiencia irrepetible. Déjame solo un segundo, Iker, hay una historia que nos han contado hoy sobre estas figuras de Nazca, por buscarle una explicación más humana. Como en esta zona no llueve, los indígenas veían que cuando el cóndor se acercaba a la zona, a la tierra, al desierto de Nazca, era porque había llovido. Cuando llovía era porque nevaba en los Andes y esa nieve se derretía y caía en forma de agua hasta el desierto. Cuenta alguna de las teorías que los indígenas dibujaron esas figuras de animales en el desierto para hacer creer al cóndor que eso era la selva. Y ahí estaban los animales de los que podía alimentarse, de esa forma atraer al cóndor, que según ellos era lo que atraía las lluvias. Pues interesantísima. Bueno. Interesantísima, hay muchísimas. Además, incluso hay gente que ha intentado volver a hacerlas, copiar el sistema. Claro que se puede copiar el sistema. Lo insólito es saber por qué se hizo exactamente. Yo creo que nunca llegaremos a descubrirlo. Y también hay un lugar maravilloso cerca de Nazca, Chauchilla, un cementerio un poco escabroso, lleno de tumbas con momias todavía a la intemperie. Pero la verdad, Cristina, en este aspecto, yo te lo adelanto, ya verás qué impacto más tremendo. Es un lugar asombroso, absolutamente asombroso. Y si a veces hay algún problema, pero hay unas zonas que todavía siguen sin explorar. Dicen que todavía hay muchas líneas y muchas figuras antropomorfas por descubrir. Será un placer que nos cuentes pues dentro de unos días tu impresión personal o la de la gente que viaja con vosotros, que sabemos que esta ruta es una auténtica maravilla y es una cosa que hay que alabar y potenciar, porque desde luego, bueno, es una labor increíble de conexión entre dos mundos. Cristina Machado, enviada especial, Cadena SER, en Perú ahora mismo. Pásalo bien en el ombligo del mundo, compañera. Iker, muchas gracias y seguro que lo voy a pasar bien porque este país es realmente maravilloso. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. ¿Estás seguro de todo lo que ves y oyes? ¿Y todo lo que oyes? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. Antonio Bravo en los mandos. Nos vamos de Nazca, nos vamos del Amazonas. Qué maravilla, qué lugares, qué sensaciones. La verdad es que es un sitio que es una golosina para cualquier periodista que se precie. Y es increíble. Qué maravilla eso también, Carmen, de ciudades que están recibiendo la luz en junio del 2005. Es increíble, ¿eh? O sea, el mundo todavía, que miles de caras tiene tan distintas. Es alucinante, es maravilloso. Ese río sagrado, el Amazonas, lo hemos intentado recorrer fotográficamente, casi, si se puede decir esto en radio. Hay muchas noticias, pero antes... Bueno, seguimos recibiendo, por supuesto, información. Los comentaristas de Milenio 3, sabéis que ahora, bueno, igual muchos no lo sabéis, los domingos, en verano, también va a haber Milenio a las 10. Y muchos de esos milenios a las 10 serán Milenio Debate. Milenio Debate, con dos posturas más o menos enfrentadas, con vuestras votaciones, con posibilidad de saber algo más de algunos temas muy polémicos. Por ejemplo, Carmen, habíamos recibido cosas sobre Belmez, ovnis, diablo, masones... un montón de cosas, ¿no? Recogemos lo que nos cuentan los comentaristas de Milenio 3. Hay mucho milenio por delante. Ahora fíjate, hablando de Nazca y hablando de exploradores de la historia desconocida, vamos a conocer al más polémico de todos ellos, hablando de debate. Se llama Eric von Däniken. Su primer libro se llamó Recuerdos del futuro. 28 editoriales le dijeron que no. Hoy Eric von Däniken ha vendido 40 millones de libros. Fue un fenómeno similar a lo que ha supuesto ahora el Código Da Vinci, pero hace 35 años. Algunas teorías muy extrañas de clonación, de historias raras, dicen que se han basado en los libros de von Däniken. Otros, sin embargo, le acusan de charlatán, de inventarse. Pero, querámoslo o no, al menos esto lo pienso yo, tiene la labor grande de un pionero. Cuando nadie hablaba de arqueología extraña, cuando nadie hablaba de extraños objetos que no casan con nada, objetos sin nombre, sin pasado, él empezó a hacerlo con aquel libro, Recuerdos del futuro. Han pasado casi 4 décadas y por eso lo queremos recordar. Carlos Barroso abre el archivo secreto y nos lleva a conocer tan solo una parte de ese nombre que muchos amigos, sobre todo los más jóvenes, a veces escuchan y no saben quién es. Es el rey de la astroarqueología, Eric
von Däniken. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Erich Anton von Däniken nació en Zofingen, en Suiza, el 14 de abril de 1935. Nunca llegó a completar sus estudios, ya que a los 19 años estaba trabajando como aprendiz en un hotel. Más tarde, con 31 años, en 1966, escribió su primer libro, que fue rechazado por varias editoriales, hasta que una, en Düsseldorf, decidió publicarlo. Como condición, von Däniken tenía que aceptar que un escritor profesional diera una nueva forma a su texto. En febrero de 1968 se publicaron las primeras 6.000 copias de Recuerdos del Futuro, que en inglés se llamó Carros de los Dioses. El libro fue un auténtico éxito de ventas desde el primer momento y fue traducido a más de 30 lenguas y llegó al cine en forma de documental. La obra, que no era original sino basada en el trabajo de otros autores, defendía la tesis de que la Tierra fue visitada por extraterrestres en la antigüedad. Argumentaba que las representaciones que el hombre primitivo hizo de supuestos dioses no eran más que simples extraterrestres que los primeros habitantes del planeta tomaron por dioses. Además, Erich von Däniken señalaba que los visitantes habían jugado un papel principal en el origen de la humanidad. Von Däniken escribió otros libros como Regreso a las estrellas, El oro de los dioses o La simiente y el cosmos. Fundó la antigua Sociedad de Astronautas, cuando su primera obra superaba los 4 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Fue acusado de plagio en ese libro, Recuerdos del Futuro, y en realidad las ideas principales que aparecían allí se encontraban en otras obras de Louis Pauwels, Jacques Vergier y Robert Charroux, el autor de Historia desconocida de los hombres de los últimos 100.000 años. En ella, Charroux decía que la humanidad fue creada por extraterrestres que donaron su conocimiento a los hombres antes de abandonar el planeta. Von Däniken y Charroux tuvieron muchos detractores, los acusaron de ignorantes en arqueología y de ser unos etnocentristas europeos, pero lo cierto es que sus escritos no han permanecido indiferentes para muchos pensadores, tanto para bien como para mal. La teoría secular de von Däniken se inspira en algunas vertientes del gnosticismo y maneja una cosmología panteísta, aunque niega el carácter divino de los Elohim y los 7 espíritus de Dios. De esta expresión de la ufología religiosa un tanto atea se deriva el movimiento raeliano, que en 2003 anunció que había clonado por primera vez en la historia a un ser humano. Vamos con mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y como siempre, lo que queráis. Un amigo nos dice: una vez leí un libro de Erich von Däniken, Testigo de los Dioses, que describía la ubicación de edificaciones realizadas con inmensos bloques. Yo le tengo mucha simpatía, me vais a perdonar, pero desde luego metió la pata hasta el corvejón, como se dice en Castilla, en muchos de los casos que contó, pero hizo que todo el mundo, y muchos escritores, y muchos ganando mucho dinero, se fijaran en el misterio de la arqueología. Hizo hacerse arqueólogos a miles de personas, aunque fuera incluso para rebatir sus teorías, y eso es muy grande. Erich von Däniken, que desde luego, claro, cometió tropelías por creer que todo era extraterrestre prácticamente, pero que también hizo que muchos conociésemos Nazca, Machu Picchu, las pilas de Bagdad, las historias increíbles de los lugares de la antigüedad más remota. Su teoría era esa. Teoría, cuidado, que secunda en muchos pueblos primitivos, que un día, una edad de oro, fue protagonizada por unos dioses extraños, los Elohim, unas figuras raras que nos dieron un conocimiento. Y cuando uno se pone a investigar se da cuenta de que quizá no esté tan desencaminado von Däniken en algunas teorías, pero desde luego no en todas. Os recuerdo el libro que empezó todo esto porque aún se puede encontrar y es de esos que no podéis dejar escapar. Recuerdos del futuro, 1968. Menudo título, ¿eh? Recuerdos del futuro. Parsifal desde Alcañiz, Teruel, nos dice: en el Amazonas se han visto alguna vez al lado de ovnis seres altos y rubios hablando alemán. Sí, hay muchas historias sobre este tipo que seguro que Cristina, que está ahí disfrutando en el Amazonas, ahora ya en Cuzco, nos traerá la próxima semana. Hay historias, muchas, mucho más truculentas, que nos trajo en su día Pablo Villarrubia, las luces de la muerte, las luces que mataron a varias personas, por ejemplo en Marañao, Isla Cangrejos. Comentamos alguna hace poco, pescadores muertos incluso de miedo tras la aparición de lo que ellos llaman voitatá o tatuzinho, una especie de armadillo, porque muchas de estas luces decían que tenían cola y eran capaces de picar.
Lo malo es que en vez de leyenda, ahí estaban los informes forenses. Hablamos de la doctora forense Seidade Carvalín, que era una de las doctoras que en el estado de Maranhão trató a más de 30 personas con quemaduras extrañísimas en aquel año 80, en la zona del río Maranhão. Es un mundo extraño, polémico, donde la creencia y los sucesos paranormales reales pues ocurren. En el libro La ciudad de las bestias, Isabel Allende nos transporta al maravilloso mundo del Amazonas. Es genial, os lo recomiendo, nos dice otro amigo. ¿Cómo se podría organizar un viaje para ver las figuras de Nazca desde el Cerro del Astronauta? ¿Y cuánto puede costar?, pregunta Fran desde Sevilla. Sobre precios e historietas de ese tipo, como aquí no hacemos viajes de estos de misterio, como aquí somos periodistas y a pesar de que nos han hecho muchas ofertas para esos viajes, creemos que eso es una cosa muy seria y nosotros nos dedicamos a dar información, pues no podemos deciros, pero merece la pena. Ir a Perú merece la pena. Yo puedo volver a decirlo, lo dije en uno de mis libros. Yo la impresión más fuerte que he recibido en mi vida en cuanto al misterio es cuando un piloto, Luis Preto Mugaburu, le convencemos para no ir a la Nazca que ve casi todo el mundo, el mono, la araña, el perro, no, para ir al Cerro de los Astronautas, donde se han descubierto en los últimos 10 años 150 figuras distintas, y ver allí al astronauta, un ser más de 28 metros, casco, ojos redondos, mano que saluda al cielo, y luego un montón de figuras monstruosas que nadie sabe por qué se hicieron y que siguen allí mirando al cielo. Merece la pena, es uno de los lugares de poder, sea lo que sean las líneas y cómo se hicieron, más importantes de este planeta. Hablabas de un piloto y nos escribe otro, nos dice: soy el piloto, además nos escribió la semana pasada, dice: amigos, estoy harto del silencio del gobierno, os aseguro que tenemos material que no es de este mundo, esto no es ninguna broma. Bueno, pues si no es ninguna broma y eres piloto y sabes todo eso, te llamaremos, hombre, por lo menos para saber qué pasa y qué ocurre. Dentro de poco vamos a preparar uno de esos debates, queremos saber vuestros temas, de verdad polémicos, sobre el tema del secreto OVNI en España, si todavía hay, si no hay, si se dieron todos los papeles oficiales a favor y en contra, y sacaremos nuestras propias conclusiones. Por cierto, Carmen, antes de pasar a más noticias de la dramatización, que tiene que ver con la radio, repito, noticias, caramba, que es mejor no dar, porque tienen que ver con niños, y uno se queda alucinado. Alarmante secta polígama, dice el titular, de los Estados Unidos, tiene niños en la calle. ¿Qué quiere decir esto? Unos 1000 niños que fueron separados de sus padres y llevados fuera de sus comunidades por una secta de polígamos han sido arrojados a la calle en la ruta de Arizona y Utah por líderes de la Iglesia Fundamentalista de Cristo para los Santos de los Últimos Días. Todo el asunto ha salido a la luz a raíz de la detención del líder sectario Warren Jeffs, que fue denunciado por casar a una chica menor de edad con un hombre de 28 años que ya estaba casado. Jeffs también está siendo procesado por las denuncias que 6 familias de niños perdidos han interpuesto, en las que incluso pues dicen que abusaba de ellos sexualmente. Por su parte, los abogados de la secta aseguran que los chicos fueron expulsados del grupo porque eran delincuentes, que no querían acatar las reglas que se les imponían. Entre otras cosas, los líderes dicen que hay que vivir cada día como si fuera el último, los hombres al menos tienen que tener 3 esposas y si no, son expulsados. Gideon Barlow, uno de los adeptos, ha asegurado que le echaron de la granja de Colorado City, en Arizona, por usar shorts, escuchar música y tener una novia. Su propia madre le rechazó por no cumplir con la dictadura de los líderes. Los investigadores temen que en este grupo se desencadene una tragedia como la de Waco. Hace 12 años, David Koresh, el rancho de la muerte, 1000 niños separados de sus padres, prácticamente raptados por esta misteriosa agrupación, esta misteriosa secta. Y para misterio, el del hombre del piano, el del hombre del piano. Vamos a ver, se ha hablado de truco publicitario, se ha hablado de persona con amnesia drástica, se ha hablado de todo. Al final, nada. Y lo misterioso pasó con el Windsor, por ejemplo, que yo nunca me olvido, y con tantas historias, es que al final la vorágine informativa va tapando, y no sabemos nada, no nos enteramos de nada, y lo peor, no preguntamos nada. Simplemente se olvidan las cosas. Nosotros no. El hombre del piano, queremos seguirlo hasta que sepamos qué ocurre, nos hemos puesto esa promesa por vosotros. Conectamos con Londres, han pasado 2 meses y medio. El hombre del piano decían que podía ser un truco. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? 2 meses y medio después de ser encontrado deambulando empapado en estado de shock cerca de Dover, al sur de Inglaterra, la policía sigue sin saber la identidad del llamado hombre del piano. El Servicio Nacional de Personas Desconocidas ha recibido más de 1000 llamadas sobre el caso, que ha tenido una publicidad mundial. Se están investigando más de 250 pistas, pero hasta ahora sin resultado. El desconocido, de 20 y tantos años, permanece internado en una unidad psiquiátrica, no habla y solo se comunica con el mundo a través de la música. Es capaz de tocar el piano durante horas, melodías tristes, algunas de ellas compuestas por él mismo.
una forma quizás de expresar su estado de ánimo. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. 3 y 37, 25 grados y medio en el exterior de esta nave del misterio, a los mandos Antonio Bravo, que nos ponía ese piano. Antonio sabe tocar bien el piano, y nos ponía ese piano. Vamos a seguir escuchándolo de vez en cuando, porque cuando todo el mundo se haya olvidado del hombre del piano, yo quiero saber qué pasa. ¿Qué ocurre con ese tipo? Al final, ¿qué se sabe? Aunque no nos lo cuenten los otros medios. Dos noticias del mundo animal, que sabéis que el mundo de la naturaleza nos encanta, nos apasiona, con dos símbolos o dos caras bien opuestas. Uno, los tiburones asesinos que siguen cobrándose víctimas. No es una película, no es Tiburón, es de verdad, desgraciadamente. Una joven de 14 años murió el pasado sábado por el ataque de un tiburón en una playa del Golfo de México. La chica se encontraba nadando junto a una amiga a menos de 100 metros de la playa cuando un tiburón la mordió en un muslo. Un surfista que se encontraba a pocos metros de ellas oyó un grito y vio a una joven chillando y nadando hacia la playa mientras otra cabeza sobresalía del agua rodeada de sangre. Tim Dicus, de 54 años, subió a la adolescente herida a su tabla de surf y pudo llegar con ella a la playa, pero poco más tarde las autoridades del hospital al que fue trasladada dijeron que había fallecido. Según ha afirmado Dicus, cuando fui a rescatarla, cerca de ella estaba el tiburón listo para atacarla nuevamente. Además, agregó que el animal quiso morder la mano de la joven tras montarla en la tabla y que le siguió hasta la playa. Según el testigo, el animal tendría cerca de 2,5 metros de largo. Según Darley Dury, portavoz de los vigilantes de la playa de South Walton, el ataque se produjo en el norte de la Florida y se confirmó que el causante de la muerte había sido un gran ejemplar de tiburón. Inmediatamente la playa fue clausurada, y que para esas personas que se encontraban allí pasando el día. En esos momentos había mucha gente en las playas y los hoteles de la zona registran una ocupación plena. Según Mike McKee, director hotelero, dice que esto no sucede con mucha frecuencia, pero lo cierto es que en Florida tuvo el año pasado 31 ataques de tiburones confirmados, la cifra más alta del mundo. 31 ataques de tiburones, muchos hablan calentamiento del clima, mutaciones en el comportamiento de animales. Ha ocurrido hasta en España y tampoco nos acordamos de eso, es curioso. Aquellos buitres en Navarra, ¿te acuerdas, Carmen? Que empezaban a atacar al ganado como nunca lo habían hecho, como aves rapaces voraces. Dicen que con tiburones también está pasando. No es cuestión de alarmar, pero hay que seguir estas noticias. Pero tenemos también el lado opuesto. El mundo animal a veces es mucho más noble que el mundo humano. 3 leones salvan a una niña raptada. El suceso se produjo en Etiopía, donde una niña fue raptada mientras volvía de la escuela a su casa. Un grupo de hombres que querían obligarla a casarse con uno de ellos la retuvo en una cabaña durante una semana, hasta que decidieron cambiar de escondite para que la policía no los descubriera. Cuando se disponían a trasladar a la muchacha, 3 leones provenientes de la selva espantaron a los secuestradores y permanecieron cerca de la pequeña hasta que la policía se personó en el lugar. Según el sargento Bodimu Bedajo, fue un milagro, era como si los leones nos hubieran dado un regalo. Los agentes atribuyeron el insólito comportamiento de los animales al llanto de la niña, que pudo haber recordado las llamadas de sus cachorros. Vaya historia, Carmen, En Etiopía, los llantos de una niña secuestrada por una serie de indeseables captan la atención de 3 leones que lo que hacen es protegerla y prácticamente avisar de su presencia. Qué alucinante es el mundo animal, con el que compartimos este planeta azul. Qué alucinante. 7640, palabra milenio, espacio y lo que queráis. Queremos seguir sabiendo cuáles son los temas más candentes, los que queréis que analicemos cara a cara y a veces crudamente en Milenio Debate los domingos a las 10. Cualquier tema se puede debatir serenamente, pero también a veces acaloradamente para obtener la información necesaria. Ahora vamos a cambiar de tercio, porque como decía antes, el equipo de producción de la SER ha estado trabajando durante mucho tiempo y sigue haciéndolo. La próxima temporada va a ser muy dura en cuanto a dramatizaciones. Hemos querido recuperar una de las últimas. Tiene que ver con una radio en la que Carmen y yo, por ejemplo, hemos trabajado. Una radio añeja, una radio, no sé, con un toque de aire antiguo, donde han estado muchas figuras de la radiocomunicación. Tenía una especie de teatro en mitad de lo que era el control. Aquí, por ejemplo, estamos al lado de lo que se llama pecera habitualmente, de la nave del misterio. Allí había, entre donde estaba el locutor y donde estaban los técnicos con los que se hace el programa, pues un inmenso patio o recinto con un montón de butacas. Y con un piano también. Sí. Bueno, nosotros hemos llegado a entrevistar a gente que estaba bastante asustada con hechos que pasaban allí, a raíz de una serie de sucesos que hemos intentado, por supuesto, recrear, que se entienda, y dramatizar. Vámonos a los años 60, vámonos a una radio de Madrid, vámonos a una época en la que los profesores universitarios
investigado en el mundo, por ejemplo, de las psicofonías. Todo era novedoso. Y de repente, en un lugar tan aparentemente activo y fuera de lo fantasmal como puede ser una emisora de radio, ocurrían cosas. Yo os pido mucha atención y luego vamos con vuestros mensajes. Lo hemos llamado el espectro de onda ibérica. Fue aquí, don Joaquín. Justamente aquí. ¿Estás seguro de lo que dices, hijo? Una cosa así no se puede inventar. A través de ese cristal se le veía como yo le estoy viendo ahora a usted, con un traje negro de tela gruesa y un sombrero. Está bien, eso ya me lo has contado. Vamos a control. Alberto Ruiz, joven locutor recién ingresado en la emisora, había sido el último en denunciar los hechos. El resto de compañeros guardaban silencio, como atemorizados por las reprimendas del siempre seco y distante Joaquín Súñer, director de la emisora. ¿Y tú, Ramón? ¿No viste nada? Estaba aquí, a tu vera. Mire, don Joaquín, yo ya estoy un poco harto de todo esto. A mí estas cosas no me gustan. ¿Que si viste algo? Bueno, no. Lo que vi fue la cara como la cera de este. No, hombre, no. Se quedó como muerto mirándome a través del cristal. Me hizo señas, pero no lo entendí. Si es que estaba aquí atrás, estaba mirándote, apoyado en la pared, así, mira. Estaba acurrucado aquí. Era como un anciano. ¿Dijisteis algo en antena? No. No, claro que no. No salió nada al aire. Me puse algo nervioso, hice así, le di al mando y bueno, saturó un poco, pero dejamos el disco y los oyentes seguro que no notaron nada. ¿Y dices que eran las 2 de la madrugada? Sí, don Joaquín, justo después de dar las señales. Entonces fue cuando apareció eso. Siempre ocurría a la misma hora. Don Joaquín y los más veteranos de la casa, como el técnico de sonido Ramón Gallardo, sabían perfectamente de lo que estaban hablando. En los últimos años incluso habían visto a más de un trabajador preso de un shock histérico por el mismo motivo. Algunos incluso habían salido del viejo edificio para no volver jamás. Mire, Germán, le seré franco. Ya no sé a quién acudir. Si esto se filtra a la competencia, o lo que es peor, al ministerio, puede ser mi ruina. Yo sé que pasa algo en este edificio, algo fuera de lo normal, y desde hace tiempo. Por eso le he mandado llamar. Sé que usted es el único en España que puede comprender lo que aquí está sucediendo. Estimado amigo, nos conocemos desde la guerra, y yo jamás dejo a un compañero en la estacada. Me he traído el viejo grabador Nagra de mi despacho, porque debes saber que es muy probable que aquí se capten ciertas psicofonías. ¿Psico qué? Mire, admiro su vocabulario científico, pero comprenda que no hay nada por qué excusarse, amigo. En Alemania, Suiza o Bélgica, el término es pan de cada día. Allí hay cátedras de parapsicología en las universidades, y estos fenómenos son algo normal, cotidiano. No hay por qué temer. A mí todo esto me da mucho respeto, Germán. Sabe que soy muy religioso y que hay cosas que parecen del diablo. Ese viejo de negro se aparece aquí por algo y lleva haciéndolo muchos años. Querido amigo, permítame decirle que ese es el estigma de nuestro pobre país, la superchería. Por eso no nos toman en serio en Europa. La parapsicología nada tiene que ver con la religión. Y menos mal, al diablo con el diablo. Seguramente alguien con una fuerza mental incontrolada o psicorragia está provocando un poltergeist. ¿Un polter qué? No le entiendo, profesor. Por cierto, ¿no era mejor haber estado acompañado de un técnico que además le ayudase a grabar? Ha hecho muy bien usted en dejar grabada la programación. Con más gente en el edificio sería imposible el experimento. No se inquiete, hombre, no se inquiete. Y ahora apague la luz. ¿Apagar? ¿Cree usted que es necesario? Apague la luz y silencio.
Allí estaban los dos viejos conocidos. Próspero empresario y profesor universitario entusiasmado con la parapsicología, encerrados en la pequeña sala de control de sonido. Tan solo el piloto rojo de la tecla de grabación iluminó la estancia por unos segundos al activarse. Al salir al exterior y girar por el pasillo estrecho en forma de L, don Joaquín Suñer se quedó parado haciendo casi tropezar a Germán, que caminaba a tientas tras él. Algo lo detuvo en seco. Dios, no lo ha visto. No lo ha visto pasar. Tranquilo, amigo. Iba detrás y... Encienda la luz, por el amor de Dios. Encienda la luz. Tranquilícese. Y sobre todo, no hable en voz alta, por favor. Ahí adentro mi negra está grabando. Déjese de grabaciones. Era el anciano. Pero no lo ha visto. Ha cruzado por ahí. Ha pasado por ahí. Siéntese aquí. Y ni se le ocurra dar un paso más. Tome aire. Ha pasado de perfil con dirección al estudio. Era una cara horrible, como quemada, con la nariz aguileña, la barbilla muy saliente, como en carne viva. ¿Y qué? Lloraba. Ha pasado llorando, con esa mueca, pero en silencio. Como si fuera nada, una nube, un vapor, pero era él. Lo he visto perfectamente. Pero si estaba todo el pasillo a oscuras. Le doy mi palabra de que, oh, Dios mío, daba la impresión de tener un brillo muy suave, envolviéndole, y esa cara deformada era algo espantoso. Visión ectoplasmática. Esto ya es harina de otro costal, querido amigo. Tenemos que pasar por ahí. El peor momento para los dos veteranos amigos fue cruzar el pasillo a grandes zancadas. A un lateral, justo ante el umbral oscuro de las puertas de los servicios, creyeron ver algo de nuevo. Otra sombra, pero esta vez de menor tamaño. Algo que parecía un niño con batín, apoyado en el quicio y mirándoles muy fijamente, con un tenue resplandor que lo diferenciaba de la oscuridad. Buenos días, son las Don Joaquín, de la mañana. Yo cada vez entiendo menos. Ha aparecido este Nagra aquí, en el estudio de control, y nadie sabe de quién es. Déjalo ahí, no lo toque. Es de un buen amigo. Ayer estuvimos haciendo una experiencia de parapsicología. Pero, don Joaquín, esto no está prohibido. No, que va, Ramón. La parapsicología es una ciencia. Bueno, silencio he dicho. No quiero oír más comentarios. Meta el aparato en su maletín. Don Joaquín, ¿ha escuchado usted la cinta? No. Mire, don Joaquín, me he permitido escuchar la cinta y se oyen voces extrañas. A ver, a ver. Aquella misma tarde don Joaquín Suñer fue ingresado en el hospital. Su maltrecho corazón había sufrido un gran impacto al comprender de un modo directo lo que eran las psicofonías. La madrugada siguiente, estando ya ingresado en la habitación 201, recibió una llamada que rompió la calma. Diga. Joaquín, ¿estás mejor? Ah, sí, amigo, sí. Creo que pasado mañana me darán el alta, pero no he dejado de soñar con esas voces. Tranquilo, tranquilo. Son psicofonías de un gran dramatismo. Es normal que te impacten. Mira, allí pasó algo terrible, en ese mismo edificio. Bueno, la verdad no sé si decírtelo en tu estado actual. No te andes con rodeos, Germán. Tenemos confianza y esto es algo muy grave. Ya no sé qué explicar a los trabajadores. Uno de ellos, García Hernández, de limpieza, me dijo que oyó ayer el llanto de un niño. Ya.
abrió la puerta del servicio y también lo vio allí parado con aquellos ojos. Oye, ¿cuándo compraste ese inmueble? Pues hace 25 años, en el 46. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Y fue muy barato, ¿verdad? Yo qué sé, venía de Badajoz y me pareció correcto. Correcto para Badajoz, sospechosamente barato para la capital. Y aún así nadie lo quería. Ay, por Dios, ¿a dónde quiere llegar? Joaquín, ese edificio fue la Ferretería Rioja hasta 1943. ¿Y? ¿Nadie te lo dijo? Se incendió en esa fecha. Sí, un accidente, eso me lo notificaron, pero... No te contaron. Y es hasta cierto punto lógico. Verás, en aquel incendio murieron 3 personas calcinadas, el dependiente y un abuelo y su nieto que salían del establecimiento. Los 2 quedaron atrapados tras la puerta, sin fuerzas para poder derribarla. 3:54, un poquito ahora de Mike Oldfield y Jorge, que estaban ahí mirándose y mirándonos, porque claro, escuchar esto aquí en el estudio un poco a oscuras, bueno, tiene su aquel, ¿verdad? La historia de la Ferretería Rioja, o como se llamase, del incendio, del abuelo y su nieto, y de aquellas grabaciones en una radio que causaron el temor en una sociedad que todavía no controlaba estos fenómenos. Lo más inquietante es que ese lugar sigue, y que por lo menos hasta 1997 se seguía hablando de sombras, de movimientos de objetos, de lamentos y de la aparición, por ejemplo, cualquier día en un pasillo, de un niño en el centro, de unos 4 o 5 años, despeinado, con batín, y que te mira muy fijamente sin hablar. Pues mensajes que nos dicen que están acongojados, por ejemplo, desde Canarias, y otro amigo que ha identificado cuál es la radio, pero dice que, no que él vive, por eso nos pone cuál es, sí, amigo, es esa que tú nos dices, vivo en Chamberí, en la misma calle, y ahora estoy helado porque no conocía la historia, nos dice. Sí, nosotros entrevistamos a mucha gente, por supuesto es una recreación, una dramatización, todo el mérito para el equipo de producción de la cadena SER, con esos magníficos actores, con Juan Antonio Merallo en la técnica, con Manuel Rebella en la dirección, y el guión de este vuestro amigo Iker Jiménez, por supuesto recreado, pero basado en hechos que ocurrieron y que todavía se cuentan. Es pura leyenda del centro de Madrid. Luis nos dice, buenas madrugadas, os propongo que tratéis la teoría de la física de las cuerdas y los universos paralelos. Podría explicar muchos fenómenos anómalos. Muy interesante, Carmen. Lo que ocurre con esos temas es ver quién lo puede contar divulgativamente. A veces muchos científicos saben mucho pero hablan solo para ellos, entonces vamos a ver de qué manera puede llegar a todo el mundo, pero es uno de los temas interesantes. Juan desde Alicante, hola, un buen debate sería experiencias después de la muerte. Sí, buen debate, sí señor. Hace bien poco, lo recordáis, teníamos un especial con médicos sevillanos del Hospital de la Macarena que han pasado 30 años investigando esas visiones entre la vida y la muerte, y algunas de ellas proféticas, es decir, personas que en el estado de coma veían cosas que estaban pasando en la mesa de operaciones o incluso fuera del hospital y que eran comprobables. Es un buen tema, entre la ciencia y la ficción, experiencias cercanas a la muerte. Desde Tenerife, un amigo que nos dice, estoy decepcionado por el comentario de tiburones asesinos, parece mentira que todavía se diga esa barbaridad, y más por ustedes, espero que sea un desliz. ¿Y por qué? Bueno, tiburones que atacan a las personas. Vamos, no sé qué diferencia hay. Si mata a alguien un tiburón, hombre, se lo quiere comer, evidentemente, no quiere jugar con él. Hay animales, creo que nuestros compañeros de National Geographic y de Transglobe Explora nos comentaban que el cocodrilo marino es uno de los pocos animales, el cocodrilo de los estuarios, que te ataca aunque tú no hagas nada. El oso polar y muchas veces el hipopótamo, ¿no? Que lo identificamos con una marca de pañales y demás, pero el hipopótamo mejor que no te lo encuentres. Yo pienso que el animal tiene todos mis respetos, pero en ocasiones ataca y mata. Esto ocurre con los tiburones en determinados momentos. Dicen que algunos están cambiando comportamientos. Vamos a analizarlo y que nos lo cuenten los especialistas. Hola, soy un guardia civil destinado en oficina de denuncias. Aquí también se denuncian cosas extrañas. Sí, y mandamos un abrazo fortísimo a toda la gente de la Benemérita, que sabemos que son muchos los que nos siguen, ¿no? Y muchos investigaron, incluso nos lo decían hace poco, casos de encuentros en la carretera. Atentos, porque a pesar de que, y fíjate que ahora hay una película que está arrasando
que cuentan la historia de encuentros en la carretera y demás. Nosotros hace 2 años hicimos ese programa. Vamos a hacer un programa muy especial sobre cosas que pasan en las carreteras, y no solo en torno a la leyenda de la chica de la curva, sino más apariciones. Va a ser un programa distinto y puede ser muy interesante. María desde Coruña nos dice: ¿cuándo vais a venir a hacer un programa a La Coruña como el año pasado? Pues el día 15 de julio estaremos otra vez en Oleiros, en La Coruña, en el castillo de Santa Cruz, para hacer desde allí un programa con todos los que queráis ir y vernos allí en directo. Pero, por cierto, creo que como siempre se ha quedado pequeñísimo, va a haber pantallas al aire libre y va a haber, bueno, que se pongan en contacto con Ser Coruña, porque es la única manera. En esta ocasión están los SMS para hacerlo como en Miranda. 15 de julio es la cita, con muchos misterios de allí, con muchos misterios insólitos. Por cierto, vamos a empezar muchas secciones nuevas este verano. Sabéis que ya a las 10 Milenio los domingos, a las 3 como siempre y a la 1:30 los viernes. Bien, una sección nueva queremos llamarlas cartas de papel. Seguimos recibiendo, a pesar de el imperio y el dominio de Internet, cartas de papel. Algunas son maravillosas, increíbles. ¿Cuál es la dirección, Carmen? Pues la dirección es Milenio 3, Cadena Ser, calle Gran Vía, número 32, código postal 28013 de Madrid. Gran Vía 32, 28013 de Madrid, a nombre de este programa, porque hay muchísimas historias alucinantes y cada semana queremos elegir una. Bueno, la nave se marcha. Antonio, muchas gracias por todo. Volvemos el viernes. Un abrazo. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.